compañeros, buen día, doctora. Nosotros vamos a hablar sobre el libro 4, que titula Melpomene. Los integrantes del grupo es David Fortunato, Francis Huanca y Ariel Cruz. Yo voy a iniciar con una breve explicación sobre la diosa Musa Melpomene. Melpomene es musa de la tragedia. Sus padres es Zeus y Mnemosine. Ella es fruto de una de las tantas aventuras de Zeus que tuvo con su madre, que la visitó durante 9 días seguidos, y en esos 9 días ella quedó embarazada. Después de un tiempo ella dio a luz 9 días seguidos, a sus hermanas y a ella. En total son 9. Cuando ellas eran niñas fueron enviadas, su madre las envió junto a una ninfa que las cuidó por un tiempo. Luego pasaron al cuidado de Apolo y Dionisio. Melpomene al inicio era diosa del canto, específicamente su nombre es la melodiosa, cosa que no se sabe por qué tuvo esa transformación de diosa del canto a ser diosa de la tragedia griega, ¿no? Melpomene tenía el papel junto a sus hermanas de dar entretenimiento a los dioses. Ponte tranquila, respira. Te vas a acostumbrar. Eso pasa, todos nos pasa. A las distintas deidades olímpicas. También, pero con los humanos tenían el deber de darles inspiración a las personas que lo pedían, ¿no? Con distintas ofrendas que se les daba. Ella tenía el papel de inspirar a los distintos artistas o escritores en sus tragedias, ¿no? Ya pasando directamente al libro. El libro habla más que todo, la primera parte del libro habla sobre los orígenes de los escitas y una costumbre extraña que tienen. Más que todo, se habla de 3 orígenes. El primero, el origen escita, que habla sobre Talquitao, que es hijo de Zeus. Y este hombre tuvo 3 hijos: Lipoxais, Ampoxais y Coraxais. Cuenta la historia que que del cielo cayeron 3 cosas: un hacha de doble filo, un cuenco de oro Y el resto que te tiene que leer también, dice, también hay esto. Eso es muy importante, el grupo se tiene que apoyar, ¿no? Para lo sucesivo. Bueno, la cosa es que los 3 hermanos, el hermano mayor, Lipoxais, se acercó y los artefactos de oro empezaron a ponerse rojo. Se alejó. Luego vino en el medio, Ampoxais, y lo mismo pasó. Y por último, Colaxais, el hermano menor, cuando se acercó, estos artefactos de oro no brillaron. Entonces él se las quedó. Y sus 3 hermanos le decidieron darle completamente el trono a él. El segundo relato ya es por parte de los griegos, es con Heracles. Resulta que Heracles estaba con sus yeguas caminando y entra a tierras escitas. Y de tanto haber andado se terminó durmiendo. Cuando despierta descubre que sus yeguas habían desaparecido. Y les empezó a buscar hasta que llegó a una cueva en donde se encontró con una mujer que era mitad serpiente. Y ella le dijo que tenía sus yeguas, pero se la daría a cambio de que la conozca y que le dé compañía. Pero él, en vez de eso, le da un arco y una banda que tenía oro, una copa de oro. Entonces, y se despide. De eso, ella le da eso a sus 2 hijos, y los 2 crecidos salen de sus tierras y ya tienen su descendencia. Y por último, los nómadas. Esto ya es por parte de Heródoto.
en un inicio este pueblo escita es nómada, ¿no? Pero se divide en dos grupos, el grupo de reyes y los de pueblo. Y más que todo eso, después... Escribe cuáles son los grupos, dónde está tu marcador, no has puesto. ¿Dónde está? Dale. Ah, sí, también se va complementando, ¿ya? Es por eso. Abajo del caballo. Más que todo, los grupos de los reyes que deciden quedarse en tierra de Cita, no sé cómo explicar eso, en tierra de Cita, y los grupos del pueblo, que esos son los que sí deciden ser completamente nómadas. No, mano, sí. Población permanente. Después... Tienen que acostumbrarse a las dos cosas, ¿sí? Después inicia una costumbre muy extraña que tenían estos nómadas, era, digo, este pueblecita, era la recolección de la leche de yegua. Esta recolección consistía en cegar a los esclavos y hacer que recolecten la leche. Y la forma es muy peculiar porque uno metía la mano dentro de las partes de la yegua y soplaba, así estimulando la producción de leche, porque le hacían tener la sensación de la yegua que recién había parido. Y esa leche se mezclaba hasta que salga un nata, y eso se volvía su bebida energética. Y algo dato curioso, que en algunas partes de África aún se sigue usando ese método, pero ya no con gallegos, sino con vacas. Me parece muy interesante. Ya después pasamos con Darío. Darío quiso entrar a tierra Escita y construyó un puente Sinopa. Y antes de todo eso hizo un recorrido por toda esa tierra y ordenó a la parte de su ejército, que era la parte de la élite, cuidar, resguardar este puente por 70 años. Bueno, yo continuando con la exposición. ¿Me permites? Nuevamente. Acabas de exponer la... Bueno, yo voy a continuar con la exposición y voy a hablar sobre el Danubio. El Danubio es uno de los ríos más importantes de Europa, pasa por todos los países de Alemania, Austria, Hungría, Serbia, Ucrania, etc. Bueno, el Danubio es un río importante porque es uno de los ríos escitas también. Bueno, el río Danubio está compuesto por varios ríos, que es el Hispanis, el Orígenes, el Ipasis, el Guerro. Pero entre estos ríos hay también otros ríos que lo componen, pero que en sí hay una comparación entre el Nilo y el Danubio. El Nilo no lo compone ningún río, solo crece y no hay ningún río que lo componga a él, ya para que crezca o ya sea para que baje. En cambio, digamos, el Danubio hay varios corrientes que lo componen a él, y en algunas partes, por ejemplo, digamos, en sus alrededores, cuando llueve o nieva, desaguan en el río Danubio. Bueno, voy a continuar con los dioses que tenían los escitas. Bueno, la diosa Vesta, Júpiter, la Tierra, Apolo, Venus, Neptuno, Marte. Bueno, a Vesta le decían Tabiti, a Júpiter Papeo, a la Tierra Apia, Apolo Estopociero y Venus Artimipasa,
Neptuno, también Masadas le También decían. más otras. Marte. Bueno, a Neptuno le decían los romanos, a Neptuno era de los romanos, pero Neptuno también era Poseidón para los griegos. Marte juega un papel muy importante para los escitas también, porque para los escitas en sus sacrificios hacían un templo, le tenían los escitas, y en ese templo agarraban de cada 100 prisioneros de guerra que tenían, agarraban a uno y le hacían derramar vino o licores, otros licores que tenían sobre su cabeza, y luego le sacrificaban. Bueno, a comparación de los otros dioses, no tenían templos, no hacían altares, etc. Bueno, para los dioses, en particular, sus sacrificios hacían a las bestias, o sea, a los animalitos, les agarraban de sus patas, de sus pies, y justo detrás de ellos tenían un sacrificador. En el sacrificador agarraba una soga, le ataba por todo el cuello, luego tenía tipo una estaca donde metía la estaca por donde la soga y le empieza a sofocar, hasta que luego de eso se ahoga y muere. Después de eso le degollan de todo su vientre, le sacan todas sus entrañas, luego le vuelven a coser. Bueno, continuando sobre el rey Darío. El rey Darío juega un papel muy importante. Es el primer rey, primero Darío, el rey Darío el Grande le dicen. Bueno, fue el tercer rey de la dinastía de Arquemedida, el rey de Persia, en el año 521 a.C. y muere en 486 a.C. Bueno, antes de atacar a los escitas, mandó a levantar 2 columnas de mármol. En esas 2 columnas de mármol estaban escritas con letras arias y griegas, todas las naciones que habían participado le habían ayudado, le habían colaborado al rey Darío. Y le habían colaborado con infantería, apoyo naval, hasta un puente que está en el Bósforo de Tracia. Juega un papel muy importante también cuando están a punto de partir. Bueno, ya cuando Darío ya está agarrando todas sus tropas, va hasta Susa, donde ya está a punto de partir, pasa el puente de los jonios que le habían construido al rey Darío. Luego, después de pasar el puente, el rey Darío manda a los jonios a destruir el mismo puente. Pero ahí se acerca un general, el general Mitete, si no me equivoco, le dice, mi señor, sabéis que el puente ha sido también un esfuerzo también para los jonios al construirlo, pero le dice que lo mantenga ahí y que no lo mande a destruir. Pero luego, después, ahí el rey Darío ve y le dice, yo sabré cómo recompensarte, y yo sé recompensar a las personas que me dan buenos consejos y me apoyan en este momento, le dice. Bueno, algo que tal vez no he recalcado era cómo les enterraban a sus reyes y a los escitas. Bueno, a sus reyes, los reyes mandaban a matar a los escitas, pero más que todo al hombre, al hombre de la familia, al padre y a sus hijos hombres. No a las mujeres, no les hacían ningún daño. Y sus entierros eran colocándole en un carro, le hacían pasar por todas las regiones que
era de su dominio, y hasta llegar hasta los escitas regios, donde los escitas regios le hacían el mismo culto, solo que ya se cortaban un poquito las orejas, la punta de los cabellos, y se raspaban un poquito la frente y las narices. Y justo después de los escitas, sus entierros se les hacía el mismo, pero termina la ceremonia y continuamos la próxima clase porque tienen otra. ya bueno, a los escitas se les llevaba igual por un carro pasando por todos sus amigos, luego regresando al mismo lugar de donde había muerto, o sea, donde su familia, hacían una cena con todos sus familiares y amigos, pasando los 40 días, lo enterraban. Muy bien. La próxima clase continuamos. Voy a continuar con la exposición. Voy a hablar sobre el rey Ariápides y su hijo Esiles. El rey Ariápides era rey de los escitas. Justo cuando el rey Ariápides muere, su hijo, su sucesor, sube al trono, que es Esiles. Luego después Esiles de subir al trono ya toma el mando de los escitas y hasta se casa con la madrastra, porque la esposa de Ariápides no era su mamá natural de Esiles. Después de que Ariápides muere, Esiles sube al trono, se casa con su madrastra, toma el mando del trono, y va a continuar mi compañera Francis. Compañeros, doctora, yo voy a continuar con la batalla que va a haber entre Darío de Persa y Antirso, que era el rey de los escitas. Para comenzar, vamos a ubicar a los escitas geográficamente. Los escitas se encontraban por todo este alrededor. Pasaban desde el lado occidental, pasando hasta el Biosfero, que para más acercación se encuentra por acá, hasta Isto. No es biosfero, está en inglés. Yeah. Bueno, geográficamente se encuentra ahí, y los de aquí son sus vecinos, que serían Antirso, Neuro, Audrófalo, Melancleno, los Sauromata, Undino y Gelona. Y en contexto, lo que estaba sucediendo es que los persas estaban en un tiempo de desarrollo, y ante esto los escitas se van a preocupar, ya que Darío con su ejército ya estaba entrando por lo que es el Bósforo, ya estaba entrando por ahí, y si el Bósforo se encontraba de este lado, Ayúdame. Aquí ya señal. De otro lado. Sí, Muestran a todos. si el Bósforo se encontraba de este lado, por aquí vemos que los persas estaban ubicados acá, entonces estaban subiendo hacia aquí, llegando a lo que es el Bósforo, que se encontraba por aquí. Y bueno, en el contexto estaba pasando esto, y los escitas ante esto van a estar preocupados y se alertan, convocando así a una asamblea. En esta asamblea van a asistir todos sus pueblos vecinos, que ya los mencioné, y los escitas van a hacerles notar que Darío estaba expandiendo su territorio y que ya estaba llegando a sus territorios de los escitas y de sus vecinos, ya que ya había entrado por el Bósforo. Entonces les pide apoyo para poder combatir, ya que los escitas no se creen, no es que no se creen, hacen un autoconocimiento de ellos mismos y se dan cuenta que no pueden combatir contra todo el ejército de Darío. Entonces, ante eso ya la asamblea se va a dividir en dos partes. Por un lado va a estar lo que son los Gelonos, los Budino y los Sauromata, que van a apoyar al rey Antirso, y por el otro lado va a estar lo que es los Melanclenos, los Neuro, los Antirso, los Neuro, que van a culpar a los escitas porque los persas estén queriendo entrar a este territorio
dominando a los persas. Y bueno, ante eso, este es Darío y este es Cerecita. Ahora voy a dividir. Mitad aquí es Cita, mitad acá es persa y yo voy a hacer los de la asamblea, los reyes, y les va a decir a los Cita, vosotros vosotros entraste antes por el dominio de los persas sin darnos parte de él a nosotros. Y tuvisteis el mando sobre él. Y ahora todo el tiempo que Dios os los dio, todo el tiempo que Dios os los dio, todo el tiempo no les había dado a los reyes. Entonces, ante esa respuesta, lo que trato de interpretar es que ahora es el mismo Dios vengador que está viniendo para tomar estos territorios. Entonces, su respuesta de ellos va a ser que no le van a apoyar, que se van a quedar quietos y si el ejército de Darío presenta interés en invadir sus territorios, solo en ese momento va a ser que ellos van a reaccionar. Bueno, ante esa respuesta, los embajadores que habían asistido de los necesitas regresan y le comunican de esto al rey. El rey con esta respuesta se da cuenta que no va a poder con esta lucha. Entonces lo que va a decir es que lo mejor sería ceder. Sin embargo, va a armar 3 cuerpos. El primer cuerpo va a ser para ir donde Darío, y si se encontraban y el ejército de Darío se echaba ante ellos, ellos lo que debían hacer era huir, darse la fuga, ya que el objetivo de esto no era combatir, solo era una estrategia, ya que se había dado una conferencia con los jonios, y en esta conferencia con los jonios dice, quedan en que durante 60 días, si los persas no dominaban todo este territorio, los jonios iban a destruir el puente y entonces los persas ya no iban a poder cruzar. Y ante eso, hasta los 60 días, durante esos 60 días, al finalizar, Darío debía llegar al puente. Los escitas lo que van a hacer en su estrategia es hacer que este tiempo dure harto y no puedan quedarse con el territorio. Para esto era la función de los cuerpos. Entonces, el rey Darío, cuando ya se encuentra con el primer cuerpo en la batalla, va a empezar a seguirlos, se va a cansar, y ahora continuando, ustedes cita y Darío, textualmente Darío le va a mandar un mensaje a los escitas, y este mensaje le dice: ¿para qué huir y siempre huir, hombre villano? Si te crees tan poderoso que seas capaz de hacerme frente delante de un poco, déjate de tantas vueltas y revueltas. Y frente a frente midamos la fuerza en campo de batalla. Pero si te tienes por inferior a Darío, cesa también por lo mismo de correr. Préstame juramento y fidelidad como a tu soberano, ofreciendo a mi discreción haciendas y personas, con la única fórmula de que me dais la tierra, el agua, y ven luego a recibir mis órdenes. Y ante esto necesitas también escribir este mensaje. Va a ser un mensaje escrito que va a ser mandado por un mensajero. Ahora, un ratito, vamos a cortar. Bueno, la respuesta de los escitas va a ser: quiero decirte porque sobre la marcha no presento la batalla, porque no tenemos ciudades fundadas ni campos plantados. Antes de recibir esta injuria, si no nos conviene, no entraremos contigo en combate. No reconozco otro señor que no sea mi dios Júpiter. Anteriormente mi compañero habla sobre los dioses de los escitas, y en aquí se menciona mucho lo que es Júpiter, y tienen mucho respeto y idolatría a lo que es su dios Júpiter. Entonces Darío recibe este mensaje, se siente más furioso, va a seguir persiguiendo al primer cuerpo, y ante eso van a llegar a un sitio de ganado, y ahí se va a encontrar lo que son
ahí se va a encontrar a pastores. Los pastores tenían la misión de entregarle al ejército Darío, eso no explica bien el libro en qué, pero lo que le van a dar es una rana, un ratón, un heraldo y 5 saetas. Y ante esto, el rey Darío lo que va a interpretar es que los escitas se han rendido, pero en realidad no. Y Gobias era uno de su ejército de Darío. Él va a interpretar algo totalmente diferente. Él va a interpretar que lo que les decía era que, les decía así, ustedes persa, échense debajo de la tierra como ratón o salten en el lago como la rana, como los pájaros vuelen y huyan porque los escitas no se van a rendir. Eso es lo que va a interpretar Gobias. Y mientras estos estaban ahí, Un ratito vamos a explicar. Imagínense el pensamiento. ya. Continuando ahora, en este momento, por otro lado, los escitas van a correr rápidamente al puente. Ya había pasado el plazo y ellos querían ser los primeros en llegar al puente y pedir que se destruya. Entonces, donde estaba Darío, va a empezar a haber un alboroto y la gente va a empezar a gritar, y ante eso Darío va a decir, ¿qué está pasando? Se va a dirigir ante ellos y le van a decir que había una liebre. La liebre era el animal con el cual los escitas se comunicaban. Por ende, dan a entender que la liebre todo este tiempo les ha estado comunicando a los escitas lo que estaba sucediendo. Ante eso Darío se da cuenta que los escitas no se habían rendido. Gobias se enfurece más y dice, infelices escitas que nos han engañado y nos toman como juguetes, dice. Y le pide a Darío que queme el sitio y que también se dirija rápidamente al puente, porque ya se dio cuenta que era una estrategia. Entonces, Darío va a mandar a quemar, y ante eso se encontraban en un lugar donde los mismos escitas les habían tendido una trampa porque no sabían cómo salir de ahí. Entonces lo que van a hacer es regresar en sus mismas pisadas con las que habían llegado, por lo que van a devorar mucho más. Y por otro lado, porque está donde están los escitas, llegan al puente, le piden a los jonios que cumplan con lo prometido, y los jonios no sabían qué hacer, ya que pensaban que Darío iba a ser quien llegaba. Entonces van a convocar a una asamblea y ahí van a estar lo que es, ahí va a estar el señor de los UNESCO, el señor de los UNESCO y Istieo. La asamblea se va a dividir en dos. Los Quersonesos van a apoyar, más que apoyar, van a decir que sí, se debería cumplir en destruir el puente. Pero Istieo no va a estar de acuerdo. Él dice que se deben a Darío y que no debería. Entonces, ante esto van a traer a más personas, más reyes, para que puedan tener una votación justa. Pero la mayoría de ellos se va a inclinar por Istieo. Entonces, lo que van a hacer es seguir lo que Istieo había dicho. Se va a destruir el puente, sí, pero vamos a engañarles a los escitas. Vamos a decirles que vamos a empezar ya a destruir el puente y que ellos vayan a seguir a Darío, con el objetivo de cuando Darío llegue puedan cruzar normal por el puente huyendo y así ya no le hagan nada. Entonces, ante esto, sale el mismo Istieo a comunicarles esto, y los escitas obedientes van a decir ya lo van a destruir, y regresan donde Darío, pero Darío hasta esto ya había salido del sitio en el que se encontraba, y por errores que cometen los escitas no se logran encontrar, y ante esto Persa llega al puente de los jonios y ve que ya estaban destruyendo la parte de los escitas del puente y que ya no podían cruzar. Entonces va a mandar a un hombre de su ejército que era de Egipto y era reconocido por el grito que él daba, los gritos
dirige y grita Istio, grita fuerte, y al primer llamado Istio va a mandar a sus naves para hacer que se pueda subir las lanchas, algo así, y pueda cruzar normal el ejército de persas. Y así al final no se encuentran los ejércitos con Persa, pero en esta batalla se prolonga mucho más. Ya así terminaría lo que es la batalla entre estos dos. Y a continuación mi compañero va a hablar sobre la fundación de Libia, pero empezando un poco sobre este tema, vamos a empezar por los minías. Los minías eran personas que han sido expulsadas de su pueblo y van a dirigirse a Lacedonia. Lacedonia era antes su pueblo de origen. Lacedonia los va a recibir, los va a acoger, van a estar un tiempo ahí, se van a casar con personas de ahí, van a tener hijos, todo, pero tiempo después los minías van a empezar a hacer sublevaciones en Lacedonia y ante esto Lacedonia los va a castigar, los va a llevar a la cárcel, los va a torturar, los va a matar. Después de Lacedonia va a salir un hombre que es Teras para fundar un nuevo lugar y Teras va a volverse, en su honor, va a construir lo que es Teras. Y a tiempo después, Grino, que era el hijo de uno de los descendientes de Teras, gobernaba ya este lugar. Y Grino va a Pitia le va a pedir a Grino que funde una colonia en Libia. Y de ahí, Pitia le pide a Grino, y Grino le responde que no, yo no lo voy a hacer, algo así le dice, no recuerdo bien esa parte, pero mandando así a que Bato sea el que se dirija ahí. Bueno, ahí terminaría y sigue mi compañero. No van a ir tu nombre. Gracias. A mí no me gusta que pongan el apellido del nombre, siempre por apellido, para todos sirve más útil. Bien, por favor. Gracias. Continuando la exposición, Limia no podía fundar ciudades en Libia porque ya era demasiado viejo. Por eso es que Bato, nuestro personaje, ha sido el conductor de esta colonia de Tera hacia Libia para fundar las ciudades. Bato era hijo de Prónima, que era hija de un rey de Creta, y su madrastra había sufrido bastante de su niñez y por eso la han mandado a Tera. Se ha casado con Polimnestor, que era un ciudadano ilustre de Tera. Y de esta boda, de esta unión, ha nacido Bato. Como dijimos, ha conducido y ha fundado ciudades en Libia. Ya en Libia se ha establecido primero en Asiris y posteriormente, 7 años después, ha sido conducido por los propios libios a un lugar que el libro denomina con bellas vistas y una montaña así bien genial. 7 años en Irasa. Después de esto se ha dado la división de Libia por parte del oráculo, en la que los griegos han tomado las primarcas, las comarcas de los propios libios, y eso ha molestado a los libianos. Y de eso se han entregado al rey egipcio de Aprias, y este Aprias ha mandado su ejército a Irasa. Han tenido una batalla con egipcios y los griegos. En la batalla han ganado los griegos y ya Egipto ha vuelto. Ya. Bato ha reinado 40 años, su hijo Arcesilao ha reinado 16. Arcesilao en su reinado ha fundado una ciudad de Bato junto a su hermanastra. Y en Libia los propios libianos se habían sublevado contra los tigrenos. Entonces esto lleva un enfrentamiento. Los libianos estaban escapando hacia el oriente de Libia y Bato los estaba siguiendo.
han llegado a un punto donde los livianos se han reunido y han ido contra Arcesilao y han ganado, la han vencido en la batalla de Arcesilao. Y Arcesilao, herido, ha ido más o menos a descansar y ha sido asesinado por su propio hermano, la han ahogado. Ya, Arcesilao tenía su hijo que era Bato II, le vamos a decir, o Bato el cojo, porque era cojo en las batallas, lo habían herido. Ya, Bato el cojo, justo en su reinado se pone una constitución sirenia, se promulga, en la que todo el dinero recaudado se iba a ir hacia los reyes de la república. A Bato el cojo, no, la verdad, no le importa mucho esto, pero al que sí le importa era su hijo Arcesilao II. Él sí más o menos se molesta de esto porque su reinado solamente estaba como que estaba encargado del sacerdoticio, pero a él eso no le gustaba. Entonces, junto a su madre Ferétima, se levantan contra los sirenios y inician una batalla para derrocar esa constitución. Y de esa batalla pierde también, los sirenios le vencen. Su madre se va hacia la corte del rey Eberton de Salamina y Arcesilao se va hacia Samo. Arcesilao en Samo trata de reunir soldados y mercenarios para volver a Sirenia a su venganza. Y su madre se va a la corte del rey Eberton y quiere que le dé este ejército para volver igual a Sirenia. Ya una vez Arcesilao, que reúne en Samo todo un nuevo ejército con mercenarios y todo, va al oráculo y le dice cómo le va a ir en la batalla en Sirenia. Y el oráculo dice, así simplificando, le dice que no abuse mucho de sus victorias, que le puede ir mal, que le puede morir. Ya, entonces Arcesilao va a Sirenia con todo ese ejército, victoria tras victoria va teniendo su venganza, hasta que se acuerda lo que le dijo el oráculo sobre que no abusar sobre sus victorias, y se asusta y vuelve a Barca, a la ciudad de Barca. Se encuentra con su suegro y está establecido ahí, hasta que sirenios y un grupo de barceos van y lo matan a él, Arcesilao, y también matan a su suegro. Y de eso enterándose su madre Ferétima, huye a Egipto. Y asustada le dice que había matado a su hijo y que quiere venganza, quiere vengar la muerte de su hijo. Y quiere el reino, y quiere que Egipto le ayude con esto, quiere que mande a su ejército y también quiere ayuda de los persas. Ya, primero había una rivalidad entre el virrey Arianes de Egipto y Darío, que era el gobernante de Persia. Entonces, están en una rivalidad por quién deja el nombre de primarca más en la historia. Ya, entonces parte Ferétima con los soldados egipcios y con los persas hacia Barca. De eso, Ariadnes, el virrey Ariadnes dice que no toda Libia le va a obedecer a Persia porque todos tienen diferentes costumbres. Los hilos, los amones, macas, índanes, lótopos, macles y auces eran pueblos nómadas de la costa del mar de Libia. Amonios, garimantes, atlantes eran del interior del Mediterráneo de Libia. Y entonces cada de estos pueblos nómadas tenía una diferente costumbre, una diferente visión en el pueblo de Libia. En Libia. Libia era un territorio muy difícil de vivir. Había bestias, la tierra pocas veces se cosechaba, cordilleras de sal. Entonces, a diferencia de Asia y Europa, Libia era un lugar más crítico, digamos. Ya volviendo a nuestro tema, entonces, volviendo a nuestra historia, llegan los persas a Barca y los rodean por 9 meses. Crean túneles por abajo al centro de la ciudad. Los barceos no quieren ceder, siempre están peleando así, en una batalla. Hasta que en esto, los persas crean una estrategia, una estafa. Van a hablar con los barceos y dicen, haremos un tratado de paz, solamente vamos a entrar a Barca. Y entonces el tratado de paz consistía que mientras la tierra esté recta, va a haber este tratado de paz. Pero esta era una estafa porque han cavado ellos una zanja así y han colocado maderas y encima de las maderas la tierra. Entonces los barceos han hecho el tratado de paz y entran los persas a Barca y lo primero que hacen era destrozar las maderas que habían encima. Entonces ya no había la tierra recta, por lo que ya no había tratado de paz. Entonces empiezan a destrozar Barca y Ferétima, que quería la venganza de su hijo Arcesilao, corta los senos a las mujeres y quema a los hombres, si no me equivoco. Y ya. No digas, sí, no me equivoco. Bueno, sí les corto. No digan eso.
no me equivoco. Bien. Ya. 11 de sal. De eso ya, los barceos que han peleado en esa batalla son llevados como esclavos de los persas. Y Ferétima ya estaba más tranquila porque ya había conseguido la venganza de su hijo asesinado, que había sido asesinado en Barça. Ferétima vuelve a Egipto, ya en la parte final del libro, ya en la final, Ferétima vuelve a Egipto y si encuentra su triste y doloroso final en Egipto porque muere en situaciones bien lamentables con gusanos en el cuerpo. Y ahí termina el tomo. A ver, ¿qué un análisis haces con tu grado de las finezas que has dicho? Resumen pequeñas. Finezas. Aparte, sí, de tácticas y redes que has mencionado. ¿Cómo me ves? Las tácticas de guerra. Ok, ¿qué te gustaba más? Ya. Lo que más me parece interesante es que Arcesilao, una vez que se han sublevado los livianos le tenían miedo a Arcesilao y Arcesilao creo que ha ido muy confiado hacia la parte oriental de Libia y no sabía que los livianos estaban concentrando de poco a poco y han sido estos livianos que al principio estaban en desventaja contra Arcesilao los que han terminado ganándole a Arcesilao siendo rey y han sido heridos y posteriormente han sido asesinados por su propio hermano. Esa parte. Sí. ¿Tu nombre? Mamá ni cruzaría